Los 20 es una década tan privilegiada y hay que saber disfrutarla muchísimo, pero también hay que aprender a proyectarla para que cuando lleguen los años posteriores no sea tan difícil, por lo menos económicamente. Que aunque todo el mundo te diga que ya a los 20 tienes que aprender a invertir, comprarte un departamento, toda la revolución de finanzas que hay hoy en día, hace 12 años, era un contenido muy difícil de conseguir. No se conseguía como hoy en día, que tú en las redes sociales solamente entras y hay una infinidad de personas hablándote de todo lo que puedes saber acerca de las finanzas. Desde mi punto de vista, era un privilegio poder adquirir y tener esa clase de información. Y bueno, todavía lo es para muchas personas. También creo que se torna un poco más difícil porque cuando estás en los 20 solamente estás pendiente de ir a conciertos, a viajes, a la playa, conocer gente, disfrutar, ir a fiestas, y yo fui una de ellas, no te lo voy a juzgar. Y créeme que en ese momento tus prioridades eran totalmente diferentes, o para mí eran muy diferentes que ahora a mis 30. Porque incluso cuando emigré a mis 24 años, estaba más pendiente de otros problemas que de mi propio dinero. Y no se trata de castigarte o de castigarme por lo que hice o hice mal. Se trata de aprender de todo eso para empezar a construir y tomar mejores decisiones. Si estás trabajando, vives con tus papás, no pagas alquiler, ellos te ayudan económicamente, déjame decirte que estás en la lista de los más privilegiados, y esto va a hacer de que tengas un 90% para poder apalancarte y cumplir muchísimas cosas. Así que mi consejo es que aproveches esa oportunidad. Hoy en día en las redes sociales hay muchísimo contenido X, pero también hay muchísimas personas compartiendo contenido de valor, como yo. Te recomendaría que aprendieras el poder del ahorro, inversiones pequeñas. Puedes empezar a hacerlo con $5. Hoy en día hay aplicaciones que tú puedes hacer desde tu casa, que tú puedes abrirlas, y con solamente $5 puedes empezar a invertir. Quizás ahorita a los 20 tú dirás, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué va a servir esto? Créeme que cuando ya vayas a los 30, esto te va a ayudar muchísimo, y ojalá alguien me hubiese dado ese consejo para que así no hubiese pasado tanto trabajo, por lo menos económicamente, cuando más lo necesité. Aprende una habilidad. Mira, cariño, así sea adiestramiento canino, manicura, edición de videos, lo que sea, aprender una habilidad te va a hacer tener un plan A, B y Z. Una habilidad donde no necesites tener un título universitario para poder ejercerla. Hoy en día el mundo digital apenas está comenzando. Hay un océano de opciones que tú puedes empezar a aprender para que puedas empezar a monetizar sin tener un título universitario. Invertir en algo que te guste, una habilidad que te guste. ¿Y por qué digo que es tan importante hacerlo a tus 20? Porque es cuando tienes menos responsabilidades. Quizás sea tu responsabilidad solamente limpiar tu cuarto, sacar a pasear a tu perrito. Si no te gusta, puedes desecharlo y seguir buscando otra. Al contrario de que si tienes una familia, no puedes estar a cada rato saliéndote de un trabajo porque no te gusta. A lo que quiero llegar es que no te cases solamente con la idea de graduarte en la universidad y de tener solamente un título universitario. Hoy en día, afortunadamente, las empresas están buscando personas con habilidades. Cómo manejas tú tus emociones, la habilidad de liderazgo, cómo te comunicas para llegar al grupo, ideas creativas, y créeme que eso es muchísimo más importante que un título universitario. Ser terca. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con las finanzas? Y déjenme decirle que sí, tiene que ver muchísimo. Porque si nos vamos al ámbito financiero, por ejemplo, siempre nos enseñan de que por lo menos para hacer un presupuesto tienes que hacerlo de una sola manera, del Excel, de que tienes que hacerlo en la computadora, y resulta que no es así, porque a lo mejor la manera como yo entiendo mis números no es la misma como tú puedes entenderlo. Lo que quiero llegar a esto es que no te cases con una sola idea de hacer las cosas, y esto va para todo en general, tanto para las finanzas como para tu vida entera. Lo importante acá es que tú encuentres la estrategia para tú poder entender, y tú eres el único que tienes que entender. Darle la vuelta y hacerlo a tu manera. Lo primero que tienes que hacer es equivocarte y volverte a equivocar, y lo vas a hacer porque es parte del proceso. Busca tu propio concepto de éxito. Lamentablemente venimos de generaciones donde para nuestros padres solamente tener éxito era tú graduarte, tener una gran carrera, conseguir un lugar de trabajo donde te jubiles ahí, donde tengas una familia, donde tengas un carro, donde puedas viajar, puedas pagar un buen seguro médico. Y bueno, ese era el éxito para
ellos. Pero afortunadamente estamos en otra época, otro siglo. Cuando yo crecí y me di cuenta de que lamentablemente ese no era el éxito y me di cuenta de que tal vez para otras personas el éxito sea ser un pintor, vivir del arte, ser ama de casa, hacer voluntariados, vivir viajando en una casa rodante con 7 gatos sola, está bien. Y eso me lleva al siguiente consejo que se lleva muchísimo de la mano. No denigres tu trabajo puente. Miren, a mí toda la vida mis papás me dieron buena educación, universidad, buenos colegios, conocí muchos lugares, viajé a muchos lugares, tuve amigos de todas las clases sociales y cuando emigré tuve que trabajar de cosas que yo jamás en mi vida me imaginé. Y esto a muchas personas les cuesta aceptarlo porque venimos de una sociedad donde lo primero que nos construyen es que tú eres un profesional, tienes que ser un profesional y que si eres eso, eres más que todo el mundo. Creo que todo el mundo debería, por lo menos alguna vez en la vida, trabajar en atención al cliente, así sea de lavaplatos, de mesero, de cocinero, de los que limpian los hoteles, de limpieza, porque esto te va a ayudar a ser más empático, a saber cómo tratar a la gente, aunque bueno, yo conozco gente que ha trabajado de todo esto y sigue siendo una mierda, pero sí te va a enseñar a ser más humilde y de cómo comunicarte con otras personas, sobre todo con las personas que trabajan al servicio. Respetar a la gente distinguiendo su clase social, su nivel de educación y que hay un mundo más allá en el ser solamente profesional. Tú puedes ser el lavaplatos de tu trabajo. Yo lo fui y créeme que es un trabajo muy infravalorado y siempre yo traté de hacer mi trabajo con mi mejor disposición. Comenzar desde cero un trabajo de servicios no está mal. Mal está pensar de que porque tú trabajas ahí o porque estás ahí eres un fracaso. Nadie me enseñó que el dinero era más emocional que tener mis números en orden. Esto me costó entenderlo porque el dinero sí se maneja con hábitos, con creencias, con tu manera emocional como estás actualmente. Por eso es que cuando yo estuve en mi peor momento emocional, donde todo era un caos, mi dinero era un desastre, mis finanzas eran un desastre, a pesar de que tenía muy buenos ingresos. El aprender a manejar tus emociones, créanme que es vital y eso lo infravaloramos, porque no solamente te va a servir para poder aprender a manejar tu dinero y llevar una vida financiera tranquila, sino también para saber qué es lo que quieres y lo que no con tu vida. La buena noticia es que esto también se aprende desde pequeños, así como le pones reggaetón a tus hijos para que sean el centro de atracción, así como le pones inglés para que sean bilingües, también hay muchísimas maneras autodidactas para que tú le enseñes a tu hijo cómo aprender sobre las emociones y cómo enseñarles el poder del ahorro. Así que tómate el tiempo de buscarlo en YouTube o si no, puedes llevarlo a un psicopedagogo, terapeuta para que les enseñe esto desde pequeños, ya que es muy importante. Lo que no se mide no se mejora, ma igualdad. Y sí, yo fui una de ellas donde tapaba todos los huequitos con las tarjetas de crédito, no quería ver mis deudas, porque la verdad a mí me daba ansiedad revisar mi cuenta bancaria. Mis finanzas eran un desastre y yo siempre lo digo porque tuve un caos emocional y mis finanzas eran... Y fue a mis 30 años cuando decidí tomar acción, cuando decidí saber qué rayos era lo que estaba pasando, cuando empecé terapia y cuando pude ver un diagnóstico, pude hacer un diagnóstico de mis finanzas y me di cuenta de todo lo que estaba fallando, tanto emocionalmente, con mis hábitos y con mis números. Este diagnóstico me dio una visión más amplia de mis errores y de cómo podía comenzar arreglarlos, que es lo importante. Así que te lo voy a dejar en la descripción, es totalmente gratis, son preguntas súper fáciles y simples que lo puedes hacer desde tu hogar, desde tu casa y lo más importante, que seas honesta contigo misma, Maigualida. Vivir experiencias. Mira, Maigualida, estás en una década increíble. Viaja sola, ve a comer sola, conoce gente, ve a todos los conciertos. Les cuento que yo en mis 20 siempre tenía un traje de baño en mi cartera, siempre, porque siempre que nos íbamos a trabajar o salía de la universidad, nos íbamos a la playa. Yo salía los viernes de mi trabajo y literal llegaba los lunes. Fue una época que disfruté muchísimo sanamente. Irresponsablemente sí, bastante, pero tuve muchísimas experiencias y que puede que a tus 30 puedas
volver a repetirlas, pero no va a ser lo mismo. Tomar etapas es muy importante y vivirlas al 100%. Por supuesto que puedes hacerlo mientras estás ordenando tus finanzas. Lo que quiero que entiendas es que puedes tener un equilibrio entre manejar tus finanzas y tener tus experiencias al 100%. Si quieres comprar ese boleto para irte de viaje, cómpralo y hágalo. Pero asegúrate de que nunca le falte el dinero a tu cuenta de ahorros o a tu fondo de emergencias. Invertir en hobbies. Este punto en particular a mí me costó muchísimo retomarlo porque siempre fui una persona artística. Siempre me gustó el baile, la danza, las manualidades, tejer. Y resulta que yo dejé todo eso porque no me generaba dinero. Déjenme decirles que hubo un momento en mi vida donde yo todo lo que hacía lo hacía con el fin de conseguir dinero, para sentirme productiva económicamente. Y gracias a la medicina sistémica aprendí que no tiene que ser así, que hacer actividades creativas que me relajen mentalmente, mis manualidades, mi danza, no todo tiene que retribuirse hacia mí económicamente. Revivir esas cosas que tanto me gustan, como bailar, tejer, pintar, hablar en cámara o simplemente estar todo el día sentada en el sofá viendo una película está bien, porque lamentablemente nos enseñaron de que teníamos que ser 24/7 productivas, y si un día te sentías cansada eres una floja, y si te sentabas en el mueble todo el día eras un vago. Esto sobre todo me ha ayudado en tiempos donde tengo muchas ideas, donde hay cosas que yo no puedo controlar, y créanme que esas actividades te van a ayudar muchísimo. Así que te invito a que hagas una lista de las cosas que te hacen sentir viva, que te hacen sentir niña, y aplícalas diariamente. A pesar de que yo hice muchísimas cosas y muchísimas de ellas no fueron de la manera correcta, hoy en día me siento orgullosa porque pude ver en qué era lo que estaba fallando. Disfruté muchísimo, sanamente, pero irresponsablemente. Y bueno, de eso se basa la vida, ¿no? Equivocarse y encontrar en qué era lo que estaba fallando para poder tomar mejores decisiones y poder hacerlo de una manera diferente. Créanme que estos consejos a mí me hubiese encantado que viniera alguien y me los dijera, así sea de una forma que no me gustara al principio. Y también recordemos que hay muchísimas personas que viven fuera de la burbuja a la que todos estamos acostumbrados. Hay muchísimas realidades, hay personas que nacieron con muchísimos privilegios. Uno de ellos fue el apoyo económico de sus padres, y otras que tuvimos que aprender a buscar ese privilegio por nosotros mismos sin ayuda de absolutamente nadie. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden por favor de dejarme algún comentario, darle like y lo más importante, suscribirse, para que así este canal pueda llegar a más personas y yo pueda seguir creando más contenido de valor. Un besito, los quiero mucho, bye bye.